Bueno, ya podemos ir empezando. Me voy a presentar, soy Miguel Ismael, estudiante de Trabajo Social Avanzado. En este día vamos a dar la bienvenida a los que se han sumado a la última charla de este proyecto de Expo de Práctica. Esta se va a tratar de trabajo social y salud mental. Nos van a estar acompañando como disertante Paula Ligori, licenciada en Trabajo Social, docente de talleres áulicos y de nivel 2 de práctica, y docente de la materia optativa de salud mental y discapacidad. Y Grete Godoy, licenciada en Trabajo Social, especialista en salud mental y residente de salud mental e infarto juvenil. Si querés, Paula, podés ir empezando vos, así ya vamos comienzo. Eh, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Primero agradecer la invitación a participar de este encuentro y poder poner en diálogo, las prácticas profesionales o profesionalizantes de la carrera de trabajo social en el campo de la salud mental. Pensaba entonces cómo articular, la narrativa que para compartir con ustedes, si empezar por las prácticas, porque de los dos lugares me siento llamada o convocada, aunque no lo hayan, yo sí, pero estoy en el departamento de prácticas y también del campo de la salud mental, donde también tengo intervención. Bueno, entonces capaz que quizás contarle un poquito mi trayectoria en función de cómo uno en la trayectoria personal y profesional también se anuda la trayectoria histórica de los campos, ¿sí? En donde uno transita. Bueno, saben que mi nombre es Paula Ligori, estoy en la facultad hace un tiempo, estoy en el departamento de prácticas, en los talleres áulicos, en el ingreso y en las prácticas de cuarto y quinto. Y desde que me he recibido estoy en el campo de la salud mental. Primero estuve un tiempo en una institución que ahora está Gretel, destinada a la internación en ese tiempo de niños y adolescentes con problemáticas de salud mental. Y ahí estuve un tiempo y luego he estado, en la MUNI de Guaymallén, en la parte de discapacidad, y ahora hace un tiempo estoy en la Dirección de Salud Mental, en el Comité de Ética, Docencia e Investigación, y hace unos meses en Atención Primaria de la Salud, es decir, en los centros de salud, pero con una intervención desde el campo de la salud mental. En la Dirección de Salud Mental trabajamos lo que tiene que ver con la mirada desde la dimensión ética de las producciones en investigación que se deseen realizar. Entonces pasa por el comité y uno revisa en función de que han habido investigaciones a lo largo de la historia que han vulnerado los derechos de las personas. Entonces, bueno, son requerimientos que para que una investigación se haga en salud mental pase para que la miremos y veamos que no se vulneren los derechos. Y en atención primaria de la salud, ahora estamos trabajando con 2 dispositivos grupales que tienen que ver con trabajar la salud mental de las personas que han demandado una atención en salud mental, pero de manera, en vez de lo clásico que es la clínica individual, desde la grupalidad. Y vamos trabajando sus padecimientos ligados a la cotidianidad de sus vidas y el atravesamiento cultural. También
de este año he sido, por mis compañeros, elegida como directora del Centro de Estudios de Prácticas Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas, y ahí uno de los centros que hay, ¿no? Y ahí estamos trabajando en la construcción y el armado de un observatorio en salud mental y de una línea de trabajar las infancias y las adolescencias también ligadas a la salud mental. Desde ahí, desde el centro de estudios, estamos, digo, para que ustedes vean la complejidad y la multiplicidad de espacios que uno puede estar alojado, en donde uno puede estar alojado del campo de la salud mental. Y desde ese espacio estamos participando de un programa, de una política nacional, que es el derecho al voto de las personas internadas con padecimiento mental, que están internadas en los hospitales monovalentes o en los hogares convivenciales de personas con discapacidad. Eso también lo hacemos desde ahí. Y por último de la trayectoria, digo, milito, participo, acompaño, soy parte de un colectivo en defensa de la ley de salud mental, en donde participan usuarios, familiares, asociaciones de la sociedad civil, organizaciones colectivas que tienen que ver con los derechos humanos, el Colegio de Trabajo Social, el Colegio de Psicólogos, bueno, un sinfín de personas que constituimos ese espacio y donde también vamos trabajando en función de la plena implementación de la ley. ¿Cuánto tengo, Miguel? ¿Más o menos? Hay un tiempito, tenés ahí, si querés seguir Bueno, hablando, son dos disertantes, así que tenemos un tiempo lindo para poder hablar. bueno. Bueno, entonces eso serían como los lugares. Y por último, digo yo, uno de los más significativos para mí tiene que ver con el espacio, digo, de la militancia por la Ley Nacional de Salud Mental. ¿Y por qué esto? Y ahora voy entrando, digo, al campo. Si podemos, como si pudiésemos analizar ese espacio de la salud mental como un campo, ¿no? Como un campo desde una perspectiva de Bourdieu, donde hay tensiones. Si ustedes, esto se trata de las prácticas para hacer sus prácticas de trabajo social, y entonces pensar que si ustedes eligen un espacio, una institución, digo, como a priori, como anticipación, este espacio, este campo de la salud mental está atravesado por intereses en pugna, ¿no? Por miradas diferentes, ¿sí? De aproximarse a la salud mental. Y esto tiene que ver con la ley de salud mental que viene a proponer, ¿sí? La deconstrucción de prácticas históricas del campo de la salud mental que tienen que ver con la vulneración de derechos y el encierro como práctica. Esto como una lectura del contexto para cuando ustedes piensen en sus prácticas y elegir uno de estos espacios, pensar que esto atraviesa la institución, ¿sí? Esto está ahí en ese escenario en disputa, esto se está pensando, esto se está transitando. Estamos transitando una transformación paradigmática. Dos pensamientos que están en tensión y que conviven en esas instituciones. Que tiene que ver cómo entendemos la salud, cómo entendemos lo que les pasa a las personas, ¿sí? La ley habla de padecimientos mentales, que incluyen las enfermedades mentales, ¿sí? Pero que también incluyen otras formas de padecer. Por ejemplo, la violencia el sufrimiento de una mujer que puede sentir al ser violentada, ¿sí? O sea que ya no se circunscribe
a patologías psiquiátricas el campo de la salud mental, sino que abre el abanico, abre la posibilidad de pensar, ¿sí?, en el padecimiento con diferentes como posibilidades. Y como premisa es que todos podemos ser, ¿sí?, usuarios de los servicios de salud mental. Lo que tenemos de seguro es que todos en algún momento vamos a padecer. Y no quiere decir que vamos a tener un trastorno de personalidad, una psicosis, ¿no?, sino que hay un sufrimiento a ser atendido. Y en función de eso que se pensaba antes, que está en disputa, que les digo, hubieron formas de tratar lo que pasa con la salud mental, ¿sí? Y como la predominante en el paradigma en tensión de la ley tenía que ver, el predominante, con la internación, ¿sí? Entonces ahora lo que se intenta es que la internación sea el último recurso, la última posibilidad, ¿sí? Hay que agotar otras instancias. Y la ley propone un concepto de salud mental que implica no solo los síntomas físicos, sino también la psiquis de la persona, el mundo social, la familia, lo cultural, lo económico, ¿sí? Todo eso, ¿sí?, todo ese complejo va a implicar en la salud mental de las personas, en el padecimiento que puedan tener y en el modo de abordaje. Y la ley propone que el abordaje sea interdisciplinario. Entonces, si ustedes van a los centros de prácticas, van a ver que, bueno, esto está cambiando, que nosotros tenemos que asirnos, tenemos que tener contenido, tenemos que tener competencias para el trabajo interdisciplinar, ¿sí?, y para el trabajo intersectorial. Porque la salud, ¿sí?, desde la perspectiva de que la vamos trabajando en las instituciones, tiene que ver la salud y la salud mental como un derecho. Y como los derechos y los derechos humanos son integrales, no se pueden garantizar si no se garantizan otros, ¿sí? Tenemos que pensar en la intersectorialidad. Entonces, cuando ustedes elijan un centro, una institución que trabaje salud mental como su centro de práctica, también vamos a tener que trabajar sobre competencias de pensar, ¿sí?, la intersectorialidad, la interdisciplina, ¿sí?, y categorías que uno pueda poner en juego para esa disputa. En ese sentido, y yendo a las prácticas profesionales, miren, las prácticas profesionales es un acercamiento al ejercicio profesional. Pero esas prácticas profesionales también son el eje de su formación, son el eje de su formación y son una forma de intervención, ¿sí? Y en este sentido, nosotros, desde el Departamento de Prácticas, no hay como muchos centros de prácticas de salud mental, sí hay algunos, porque tiene que ver con que nosotros estamos buscando centros de prácticas que tengan que ver más con el abordaje que propone la ley, que tiene que ver con espacios de intervenciones más comunitarias, ¿sí? O que tengan esta perspectiva, porque si no sería una contradicción en sí misma pensar que ustedes, o la posibilidad de que ustedes tengan prácticas donde el modelo está más ligado al manicomio, ¿sí? Que es la otra mirada, que sería donde hay prácticas en donde la mirada hegemónica del médico es la que articula todo y no lo que le pasa al sujeto. Y en ese sentido hay espacios como por ejemplo Millennium, el proyecto Enlace, internaciones en hospitales generales, espacios donde se trabaja la discapacidad, la situación de discapacidad de las personas, algunos espacios de género, ¿sí?, que propician estos lugares como centros de prácticas, ¿sí? Ahí también hay como un posicionamiento
del departamento de prácticas, ¿no? Que hemos intentado buscar estos espacios. Y la salud mental es transversal, ¿sí? O sea, que no hay que buscar como que uno pueda aprender sobre la intervención en el campo de la salud mental solo en un manicomio, ¿sí? Sino que hay diferentes espacios donde podemos transitar y también intervenir desde el punto de vista o desde la mirada o de los elementos teóricos que tienen que ver con la salud mental. Y entonces pensar esa intervención que tiene que ser esto fundada, ligada a la política pública. Y entonces nosotros vamos intentando tramar ahí que los centros donde ustedes estén le aporten a ustedes la posibilidad del espacio, no solo para lograr las competencias, sino para ir construyendo un posicionamiento político en función de los derechos humanos que está en nuestra ley de ejercicio profesional, la 27072. ¿Sí? Bueno, ahí Miguel o más. Ahí, si querés, lo dejamos ahí y podamos dar un Bueno, espacio dale. de preguntas para que también se extienda un poco más. Y aprovechamos y le damos la palabra a Gretel. Perfecto. Así ya de a poquito, si quieren hacer una dinámica de charla entre ustedes dos, también lo pueden hacer. Así pues, Bueno, muchas gracias primero por dejarme participar de este espacio, por promoverlo, me parece súper interesante y también, bueno, un privilegio estar con la Paula, que ha sido parte de mi formación en los espacios de salud mental, así que un placer. Bueno, yo soy Gretel, soy licenciada en Trabajo Social, contar un poco de mi trayectoria por ahí ligada a los ámbitos de salud mental. Han comenzado con la residencia interdisciplinaria de salud mental de adultos, que yo específicamente la hice en el Hospital Pereira, un hospital monovalente con todas las características que muy bien ha determinado un poco la Paula. Me parece primero interesante porque por ahí no se comparten mucho las experiencias de formación de residencias que se realizan luego de tener otorgado el título, entonces es un buen espacio de formación que tiene sus características, sus contradicciones, pero que en general mientras más personas vayan ingresando y por ahí como los centros de práctica, que los nuevos vienen a proponer ideas, nuevas cosas, a repensar los espacios que por ahí están muy institucionalizados, entonces es interesante. Bueno, yo la residencia la hice en el Hospital Pereira, con sede en el Hospital Pereira, pero tenemos ciertas rotaciones en distinto tiempo, es una residencia de 4 años, en la cual se otorga la especialidad de salud mental. Bueno, rotas por los servicios de internación, bien al estilo como marcaba la Paula, un poco quizás adentrándose o haciendo el esfuerzo para adentrarse en los criterios nuevos de la ley, pero con muchas prácticas que vienen manicomiales, bien médico-hegemónicas. Hay una guardia, también rotamos por servicios de consultorio externo y hospitales generales, pero también me parecía interesante lo que decía específico que atraviesa la salud mental, sino que son varios los espacios. De hecho, yo, por ejemplo, estuve articulando y trabajando directamente en la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de la Corte Suprema, o sea, un ministerio totalmente diferente al Ministerio de Salud, pero que se trabaja también desde una mirada de salud mental, más ligada a la ley, con una perspectiva más desde el área de derechos humanos. Y también, por ejemplo, también estuve participando en el programa provincial de salud sexual y reproductiva, haciendo acompañamientos y formaciones en ese momento para las intervenciones de las interrupciones legales del embarazo. Entonces, como que hay muchos espacios para transitar y aprender y muy diferentes en relación a lo que implica la salud mental. Para mí fue todo un desafío porque en la formación de grado yo
no tuve casi nada de salud mental, entonces bueno, transitar por esto para mí fue como bastante novedoso por algunos lados, muy movilizante por estas prácticas que se siguen ejerciendo contrarias a derechos y vulneraciones de los derechos de las personas, los usuarios y las usuarias de salud mental. Y por otro lado, ahora actualmente yo estoy haciendo una residencia de segundo nivel, que es como una especialización en salud mental infanto-juvenil. Ahí me encuentro actualmente haciendo la residencia en el Hospital Noti y en otro espacio, que es como decía la Paula, CIPAU se llama ahora, que es un centro de atención de urgencias y de internaciones de salud mental para chicos y a chicas adolescentes. Bueno, me parece que lo importante, digamos, como la intromisión de trabajo social en salud mental tienen que ver con estas discusiones que venía planteando Paula, con una mirada más amplia de la salud mental, no ligada a términos patológicos o psicopatológicos nada más, sino pensando en la amplitud de lo que pueden ser los padecimientos subjetivos de las personas. Me parece que ese es como el desafío central, por ahí la impronta que le pone en general, específicamente trabajo social, en los equipos interdisciplinarios donde trabajamos, que en general se trabaja con psiquiatría y psicología. Entonces, somos una pata que abre, digamos, camino, que abre miradas, que formula estrategias diferentes, que tiende a cuestionar la patologización de algunas situaciones que antes estaban ligadas, como por ejemplo Paula decía, situaciones de violencia de género que generan padecimientos o hasta generan algunos síntomas ligados a patologías, pero que no tienen que ver con patologías, sino que tienen que ver con un sufrimiento, que es por una situación de opresión, de violencia, etcétera. Poder ir despatologizando esas situaciones, o también situaciones que estaban muy ligadas a vulneraciones, etiquetamientos, por las condiciones sociales, socioeconómicas de las familias, que también por ahí eran muy cuestionadas. Bueno, y se trabajaban, por ejemplo, en niñez, en las infancias, con estrategias más del orden del paradigma de la situación irregular y no con un paradigma de la protección integral de los derechos de los niños, niñas, adolescentes. Entonces, bueno, me parece que por eso celebro, digamos, este espacio, porque yo no sé cómo está, no estoy en contacto mucho con lo académico de grado hoy en día, entonces no sé qué tanto los estudiantes y las estudiantes salen con algo de formación en salud mental, que es muy importante porque tenemos muchísimo que aportar en estos espacios, una lucha muy grande y prácticamente militancia, como dice la Paula, en distintos espacios como para que sean espacios realmente saludables, garantistas de derechos, garantistas de la protección de los derechos de las personas y no ser un agente más de control y vulneración, que suelen seguir siendo algunos espacios ligados a la salud y a la salud mental en particular, que históricamente ha tenido un rol muy importante en el control social, la salud mental biomédica, pensada de esa manera. Entonces, me parece que es muy importante lo que podamos aportar nosotras como trabajadores sociales o trabajadoras sociales. Abro a preguntas, no sé, a inquietudes, me parece que lo bueno de esto es lo que podemos aportar entre todos, o dudas que podamos sacar, pero también ideas o cuestionamientos que tengan los compañeros y las compañeras. Una pregunta que me surgía a mí era sobre, con este contexto de pandemia que estuvo el año pasado y este año, mitad de año, más o menos cómo vieron el tema de la salud mental, si hubo un aumento en esta problemática o qué se generó o qué espacio también para más o menos ir comentando. Una pregunta para los dos disertantes. Bueno, dale, Pablo. Dale, Grete, dale, porque vos estás más... Bueno, nosotros que trabajamos más en la clínica individual, que se llama,
sí, hubieron muchas situaciones que complejizaron. Las situaciones por ahí de encierro que primero, me parece que un poco es los servicios de salud que se ligaron de alguna manera o se corrieron a, digamos, a la atención específica de COVID, entonces hubieron muchos profesionales afectados por eso y cae un poco, de alguna manera, la respuesta o el ofrecimiento específico de salud mental. Muchos profesionales haciendo algunas otras actividades de registro, control de cómo estaban las personas que estaban padeciendo COVID, muy ligado a lo médico, biológico, por así decir. Eso es lo que hemos podido ver. Y por otro lado, sí, una agudización de ciertas sintomatologías que le llamamos nosotros, que tienen que ver con dificultades que quizás ya se presentaban o problemáticas que en algunas personas el encierro, el no poder salir, no poder vincularse con otros, el no estar tan a mano, algunas redes de protección sí tuvieron sus connotaciones negativas, por así decir, en los padecimientos subjetivos de las personas. Imagínense, por ejemplo, mujeres en situación de violencia de género, encerradas con sus agresores, los niños y las niñas que por ahí también tienen algunas situaciones de maltrato, vulneración de derechos, sin una, por ejemplo, escuela poder estar tan atenta a esos indicadores, que por ahí es donde pueden observarse y donde pueden haber algunas otras articulaciones para garantizar los derechos o evaluar qué está pasando en una situación familiar. Entonces, todas esas cosas se fueron de alguna manera complejizando y ha habido desde enero más o menos, que bajaron un poco las incidencias o retomaron mucho las solicitudes y las demandas en atención en salud mental. Y algunas otras como situaciones así como de mucho temor, de mucha ansiedad, producto de, bueno, toda esta información que viene de alguna manera, que viene de muchos lados. Entonces, estaba leyendo uno, no alcancé a leer la pregunta. No sé si la toman ustedes y después la charlamos, pero bueno, como para ir cerrando y dejarle a la Paula, nos ha parecido que se ha influido en algunas situaciones de manera, por así decir, negativa en los padecimientos subjetivos y muy difícil el acceso de la salud a poder llegar. Esto de la virtualidad es una opción clasista, digamos, no todos ni todas tienen la opción de tener un celular, de poder estar en un ámbito más privado para poder tener una consulta, digo, muy difícil acompañar a una mujer en situación de violencia de género cuando está en la casa encerrada con el agresor y nosotros llamándola por teléfono. Entonces son cosas que se complejizaron bastante en la pandemia, desde mi punto de vista. Ujú. Sí, yo reforzar lo que dice Gretel, pensando en las personas, digo, que tenían algún sufrimiento y pensando en el estado y la respuesta, digo, ¿no? Eh, y que tienen impacto en la salud mental, no solo de esas personas, sino en la salud mental de todos nosotros, ¿no? Porque la ley dice que el objetivo que tiene la ley de salud mental es garantizar el derecho a la salud mental de todos los ciudadanos y los derechos humanos de aquellos usuarios que estén en los sistemas de salud. Creo que en función del sistema sanitario, la pandemia, todo este momento histórico que nos ha tocado atravesar, las instituciones se replegaron, ¿sí? Ya hasta algunas internaciones que se hacían en hospitales generales, digo, volvieron al monovalente. Cuando hablamos de monovalente, hablamos mono uno, una sola valencia, una sola atención de un espacio de la salud, que es la salud mental, por eso decimos monovalente. Bueno, tiene más nombres, pero vamos a decir formalmente monovalente. Entonces se El más retrajo bonito, ahí. estás diciendo. Claro.
Entonces se retrajo y, como dice la Gretel, fue una barrera, si pensamos, digo, en el paradigma de la discapacidad o de los derechos humanos, no, el sistema de salud no se mostró accesible a las personas. Y entonces quedaron personas quizás con tratamiento farmacológico que no sabían dónde, cómo, cuándo, ¿sí?, acceder a ese tratamiento. A mí me tocó en pandemia estar en el 0800 de salud mental, y entonces la gente que podía acceder al 0800 era gratuito y todo, disimilitudes de sufrimientos, ¿no? Desde esto que tenía que ver mucho, pero mucho, tenía que ver cómo encontrarse con el sistema de salud, ¿sí? No solo con su sufrimiento y el sufrimiento de no poder acceder a los servicios, bueno, porque nos pasó a todos, nos replegamos, y porque el característico del campo de la salud se replegó al manicomio todo. El sufrimiento también tenía que ver, por ejemplo, con cómo resolver la cotidianidad, ¿sí? Cómo hacer para comer. Entonces, ahí los trabajadores, al menos les cuento la experiencia del 0800, los trabajadores que estábamos ahí, los trabajadores sociales, el despliegue de la intervención, ¿sí?, de conectar redes, los municipios, y se trataba de una intervención en salud mental, pero la necesidad y subrayando que lo económico, lo asistencial, lo social es parte de la salud mental. Y si uno no tiene para comer, o sea, no la está pasando bien. No es necesario tener otro tipo de un trastorno para estar complicado en la salud mental. Entonces, eso es y también lo que dice la Gretel es nuestro gran aporte, y que la ley abre esa posibilidad a nuestra intervención. Creo que es un espacio donde nosotros podemos, no sé si explotar es la palabra, pero que nosotros podemos desplegar lo necesario para el cambio paradigmático. No solo por la intervención, sino por la mirada que nosotros traemos, que tiene una mirada de más complejidad. Las otras disciplinas están como más acotadas a poder pensar otras cosas, otras posibilidades de intervención. Y en relación digo eso por las instituciones, y en relación a las personas con trastornos o con padecimientos, digo, hubo un aumento. Y en este sentido lo que marca Gretel, ¿no? Tener la vida cotidiana en un solo espacio, convivir, la comunicación, la irrupción de lo que significa quizás transitar un padecimiento subjetivo, bueno, alteró no solo a las personas, sino también su entorno, bueno. Aunque nadie se enferma solo, ¿sí? Nadie se enferma solo, todos tenemos que ver ahí cuando alguien está con un padecimiento. Y sí, lo que ha quedado, seguramente no hay todavía estadísticas, el impacto en la salud de los mendocinos, sí, lo que ha quedado es un alto índice, ¿sí?, de suicidios y de intentos de suicidio. Digo, este año hemos aumentado las personas que han decidido matarse, ¿sí? Y piensen que en los adolescentes la primer causa de muerte es el suicidio, ¿sí? Entonces ahí algo está pasando, y algo está pasando en los sistemas sanitarios que no damos ahí en la tecla como para bajar ese indicador, ¿no? Eso. ¿Alguna pregunta? Había una pregunta en el chat que había justo puesto Abril. Ahí lo voy a intentar abrir de acá. Que dice, en caso de vulneración de derechos hacia les sujetos, ¿cómo actúan? Uh-huh. ¿Querés pregunta. que empiece, Gretel? Miren, a mí esto me ordena pensarlo así. Quizás ustedes lo puedan pensar de otra manera. Este es mi aporte. Yo digo, si estoy pensando desde la perspectiva de los derechos humanos, tengo que identificar tres cosas.
¿Cuál es el derecho vulnerado por primacía? ¿Sí? ¿Cuál es esa vulneración y quién es el responsable? ¿O quién o quiénes? Entonces, en función de ahí voy construyendo la estrategia, ¿sí? Por ejemplo, si una persona tiene un padecimiento subjetivo y uno está en la clínica, en esto de la atención singularizada, ¿sí? Tengo que primero saber de qué sufre el otro, cuál es su sufrimiento, ¿sí? Y cuáles serían las estrategias que yo puedo aportar de una lectura social con quien vive, ¿sí? Con quien se vincula, ¿sí? Que garantice el cese de ese sufrimiento. Y vamos a ver que ese sufrimiento va a estar, esto es la mirada compleja, va a estar relacionado con otros derechos humanos, con otros derechos, con otras situaciones. Y entonces uno tiene que ir como acercándose a esa garantía, ¿sí? Reconociendo como aquellos, digo responsable por decir quién podría cambiar esa situación. Y por ejemplo es una situación de padecimiento que tiene que ver con un trastorno, ¿sí? Con una persona que necesite medicación, ¿sí? Bueno, el médico hará lo suyo para su estabilidad y lo que yo tengo que intentar es hacer una lectura de lo social, su comunidad, su familia y todo, para que una vez compensado ese padecimiento, ¿sí? Pueda seguir en su vida cotidiana, ¿sí? Es como que uno de los objetivos, porque seguro que hay varios, pero uno de los que yo creo que es muy importante es la inclusión de ese sujeto en su comunidad, ¿sí? Con el menor padecimiento posible. Eso. Sí, yo también adhiero a lo que dice Paula, pero también algunas veces son las instituciones y específicamente los profesionales y las profesionales las que vulneran activamente esos derechos, digamos. Yo la pensé por ahí a la pregunta cuando la escuché. No sé si era qué es lo que buscaba Abril, pero bueno, también creo que en el mismo lineamiento que marca Paula, hay que evaluar cuál es la forma, digamos, cuáles son los derechos vulnerados, quiénes están vulnerando esos derechos y qué instituciones tenemos para, de alguna manera, evidenciar y tratar de frenar esa vulneración. A mí particularmente me ha pasado algunas situaciones, específicamente en los monovalentes, en el Pereira, y bueno, y algunas cositas en el Noti también, y hay, por ejemplo, una de las vías, la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia tiene una subdirección de acceso a la justicia que está más ligada a contemplar la salud mental, evaluar cómo son los monovalentes, las condiciones en las que están las personas internadas y también algunos hogares de convivencia de personas con discapacidad, y a ellos les hemos elevado algunas situaciones para que intervengan y, por ejemplo, se garantice al no haber órgano de revisión acá, que eso, bueno, es una falencia bien grande de Mendoza, de no crear el órgano de revisión que garantice que estas situaciones, que controle de alguna manera a las instituciones y a los profesionales que estamos trabajando en salud mental. Bueno, una de las vías es la Subdirección de Acceso a la Justicia de la Corte, que está tomando como un poco, digamos, tomando un poco la posta de estas situaciones, haciendo intervenir a la justicia, que realmente si las personas están internadas y se considera que no deberían estarlo, que ya no posee riesgo, y que hay algunas situaciones institucionales que no permiten el alta o algo, bueno, intervienen solicitando la defensa, bueno, distintas características de acuerdo a las situaciones de vulneración que se determinen, pero también es importante que pensemos que muy posiblemente también podemos ser nosotros desde estos espacios de salud, ligados al control, ligados a un paradigma viejo de salud mental,
que podemos ser nosotros y nosotras las que ejecutemos o ejerzamos esas opresiones o esas violencias o vulneraciones de derechos. Y bueno, en eso hay que tener mucha observación también en nuestras prácticas, porque podemos caer en esos caminos o no saber cómo hacer porque el que está vulnerando es un compañero o una compañera. Digo, son situaciones difíciles de afrontar, pero que tenemos que tener la claridad ética profesional nuestra para poder actuar en consideración y en consonancia con la perspectiva de derechos humanos, que es la que proponemos. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, profe. Hola. Yo recién, bueno, se me ocurre una pregunta que la escribí para no olvidarme. Dale. Dice, ¿cómo se interviene en el caso de tener conocimiento que tal persona claramente presenta actitudes que demanden atención por parte de salud mental, pero que el círculo familiar no acepta o no reconozca el padecimiento de ese ser querido o de ese familiar? O, dicho de otra manera, minimicen la situación. ¿Cómo uno puede intervenir si hay como una negación por parte de la familia? Como que uno tiene que ser como muy cuidadoso. En la historia, ¿sí? En la historia de las instituciones, en nuestra historia, ¿sí? Vamos construyendo como verdades, y a veces verdades disciplinares. Y entonces, en la historia de la salud mental, la persona con padecimiento ha estado ligada al estigma, ¿sí? Que tiene que ver con la peligrosidad. Y lo que es también, digo, como una mirada que tenemos, ¿no? Cómo nos afecta todo lo diverso y la dificultad que tenemos, ¿sí? En alojar la diversidad. Y la diversidad de conductas, la diversidad de elecciones sexuales, la diversidad de lo que hay una resistencia. Bueno, en el campo de la salud mental, las personas con padecimiento han estado caratuladas, estigmatizadas de diferentes formas, ¿sí? Desde que eran gente iluminada que le hablaba a Dios, hasta el demonio, hasta el lazo con la peligrosidad, ¿sí? Y en función de eso, el Estado ha construido como una de las respuestas posibles la restricción de capacidad de los sujetos y la intervención, que es la internación, ¿sí? Entonces, a veces, es como, primero, hay que ser muy cuidadoso en el análisis, ¿sí? De cómo transita un sujeto por su vida cotidiana. ¿Cuánto es disruptivo es que una persona, no sé, tenga comportamientos que uno quizás no ve habitualmente, pero que no significan un riesgo para otros ni para él? ¿Sí? Quizás habría que pensar de qué institución uno se puede acercar en función de querer ver de que estén garantizados los derechos de esa persona y que si necesita atención del campo de la salud la tenga, pero no con el objetivo del control, sino con el objetivo de acercar, de hacerle accesible, ¿sí?, el sistema sanitario. Entonces habría que ver qué institución ahí puede, porque uno no puede de la nada, ¿sí? Claro, pensar. Solo, claro. Pero siempre uno tiene que ir como desarmando en nuestra cabeza qué nos parece del otro como lo raro, qué nos parece a nosotros que estaría, ¿no? Porque a veces estamos atravesados por la cultura, ¿sí? Y en realidad el criterio, por ejemplo, para una internación tiene que ser que la situación, que la conducta, que ese sujeto ponga en riesgo su vida o la de otro. Ese es el criterio para la internación. ¿Sí? O sea, pero y cuando no es, o sea,
Cuando no es Cuando necesaria la internación o el extremo a la internación, pero sí, o sea, está, como usted bien dijo, está como muy estigmatizado el tema de las etiquetas y todo se asume desde el lado extremo. Pero cuando hace falta que una persona simplemente se desahogue sin necesariamente tildarlo de loco, tildarlo de depresivo, cómo se interviene sin mostrarse así, controlador, sin ser invasivo. Claro, claro. La cosa es que uno debería respetar la capacidad del otro de decidir, ¿sí? Si uno no está en el campo de las infancias y las adolescencias, que ahí tiene otra responsabilidad de funcionario, ¿sí? Porque uno también es corresponsable con la familia del cuidado, siendo la familia la primordial en el campo de las infancias y las adolescencias. Cuando las personas son adultas, tienen la capacidad de decidir, ¿sí? Si quieren o no quieren. O sea, y tenemos que como respetar esa situación. Siempre dejar la puerta a la accesibilidad al sistema de salud, ¿sí? Pero no podríamos forzar, ¿sí? Siempre acercarle, por ejemplo, que existe la posibilidad, facilitar, decir, bueno, no me gusta sacar turno, bueno, poder hacerle accesible el sistema. Pero es una decisión que el otro tiene que tomar. Y mirá, la ley de salud mental dice, se presume capacidad, porque la capacidad de los sujetos es lo que siempre ha estado puesta en cuestión en la salud mental. Y dice que el que va a decir que otro no es capaz, lo tiene que probar judicialmente. Porque antes cualquier cosa vos eras un incapaz, un insano, todos esos significantes, ¿sí? Y cuesta a veces, ¿sí? Siempre estamos tironeados, como dice Carballeda, entre el control y la emancipación, y cuesta como asumir que el otro puede decidir. En cuanto ese otro se pone en riesgo, ¿sí?, de vida, ahí podemos actuar. Bien. ¿Sí? Bueno, gracias. De nada. Hay una pregunta en el chat, ahí la vamos a leer, aprovechando. Hola, quería consultar a qué se refiere con modelo médico hegemónico. ¿Podrían desarrollar un poco más? ¿Y puede dar un ejemplo de cuándo sucede? No sé, Paula, que empezar, que vos, la historización más, bueno, complejo explicarlo en pocas palabras, porque es todo un proceso histórico, digamos, el modelo médico hegemónico, pero por ahí la Paula lo sabe explicar mejor, pero Sí, en sí. principio, dale, yo aporto. No, dale, te aporto con ejemplo. Miren, fíjense, dice modelo, ¿sí? Una forma de intervención. Vamos por las palabras. Una forma de intervención donde la hegemonía, ¿sí? Piénsenlo en términos burdianos. El campo. ¿Quién maneja el campo? El que tiene mayor capital. El que tiene mayor capital, en este caso, el médico. Y pone las reglas del juego. Entonces, todo se juega en función de lo que él dice, ¿sí? Y él de lo que va a hablar es de lo físico. Y todas las otras disciplinas alrededor, aportándole a ese médico. Y la salud mental, en este caso, dice que la salud mental tiene todos estos componentes que hemos nombrado. Entonces, que la hegemonía del médico, de ese discurso, de esa centralidad en la intervención, porque no solo hay centralidad en la intervención desde un médico o una médica, ¿sí? No solo, sino que hay una relación de poder, ¿sí?, que de alguna manera subyuga a las otras disciplinas. Él dice lo que se hace, lo que no se hace, ¿sí?, aunque nosotros estemos pensando otras cosas. Lo que viene a abrir la ley es que hay que romper con esa hegemonía y que si pensamos que la salud mental tiene todas estas dimensiones, todas las otras disciplinas tenemos que aportar a la mirada de qué le pasa al otro o a la otra, no solo el médico. Por eso es el modelo médico hegemónico.
Por ejemplo, miren, le doy un ejemplo, digo, saliéndonos de la salud mental. Por ejemplo, cuando uno va a un centro de salud y tiene que sacar el turno a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, ¿sí? Es un modelo, ¿sí? Un modelo médico y del sistema médico, el sistema de salud, que está con esa hegemonía, que hace que un sujeto o una sujeta paciente asuma las reglas de juego que él pone o que ella pone. ¿Sí? Fíjense cómo nosotros terminamos haciendo lo que ese sistema de salud o ese modelo médico hegemónico dice. Bueno, es esa hegemonía. Es la de las relaciones de poder, la hegemonía del discurso, la hegemonía de la mirada, que se centra, es como que el centro no fuese la persona, sino fuera el médico a la que todos les aportamos para que él pueda intervenir. Eso es. Esta es otra mirada más democrática, en donde el poder circula, el discurso circula, y todos aportamos a la mirada de esa complejidad que porta la persona. Más o menos. Es muy docente, por eso sabe explicarlo muy bien. Sí, perfecto. Sí, tiene que ver en principio con eso. Sobre todo yo me quedo con la palabra de la Pauli, de decir el poder, el ejercer el poder, porque es, bueno, históricamente cómo se ha desarrollado todo ese poder, la biomedicina, hay toda una construcción, más allá de que hay acciones directas que podemos evidenciar, como dice Paula, acciones directas de un médico o una médica ejerciendo esta hegemonía médica, hay todo un sistema político, de construcción política, que genera este modelo biomédico, que hace un reduccionismo de todas las situaciones de salud, que como decíamos son súper amplias todas las explicaciones que hemos dado, y que lo que hacen es reducirlas a lo biológico, a no tener en consideración las clases sociales, las etnias, las razas, las diferencias de género, ¿sí? Y que lo que hace también, y la consecuencia que trae, es que las intervenciones siguen reproduciendo esas desigualdades, esas diferencias sociales, por ejemplo, que terminan siendo jerárquicas y terminan siendo jerárquicas básicamente, se termina reproduciendo esas desigualdades que se presentan frente a una situación cualquiera problemática de salud, porque no la analizan, no la ven y no les sirve tampoco verlo, pues también es, bueno, podemos hablar de la forma y cómo esto es necesario para la medicalización y es muy aliado a la medicalización y al gran comercio que existen en los laboratorios hoy en día, ¿sí? Eso también, o sea, la implicancia del modelo médico hegemónico es inmensa porque es una estrategia política directamente. Entonces, nosotros tenemos un médico que ante una situación de angustia, en vez de resolver cuál es lo que genera esa angustia, médico la angustia. Que no tenga más angustia o que se le pase un poquito la angustia, pero la persona sigue, por ejemplo, en una situación de violencia o en una situación de conflictos familiares que están o de conflictos laborales que están generando esa angustia. No va a la causa, va al síntoma, y eso genera todo un aliado al mercado de laboratorios que existe a nivel mundial por el sistema capitalista, como básicamente para redondear. ¿Sí? Piensen que ese modelo, ¿sí?, está ligado al pensamiento positivista, ¿sí?, de la evidencia y de los cientificistas, ligado al dato. Y es como dice la Gretel, que no hemos olvidado contarles a ustedes, que el campo de la salud mental está atravesado por la variable económica, ¿sí? Esto de sostener, digo, que va a ser 11 años que esté la ley y nosotros ni siquiera hayamos tenido o no tenemos el órgano de revisión, no tenemos un movimiento hacia el paradigma de los derechos humanos, tiene que ver con el peso fuerte de lo económico, ¿sí? Porque imagínense si la intervención es puramente de un medicamento, y no es un medicamento, son los esquemas de medicamentos, ¿sí? El peso que tiene lo económico en el abordaje de estas situaciones. Si
abre la puerta a otras posibilidades, ¿sí? Que desarrollen otras estrategias, que alivianen la vida cotidiana de esas personas y que estos padecimientos disminuyan sin tanta medicación, bueno, también. Entonces, digo, este campo tiene toda esa complejidad. Quizás los otros campos también, o sea, lo que nosotros aportamos con la Gretel es de este que conocemos, digo. Lo que es anticipatorio es que cuando ustedes elijan un centro de práctica, va a tener esta atención. Va a tener esto que circula por los pasillos, que circula por el AMBO, que circula por el discurso, que circula por la intervención, ¿sí? Entonces, bueno, es como interesante, desafiante, y no se achiquen en elegir estos centros de práctica. Asuman la responsabilidad de adquirir las competencias, ¿sí? Los saberes, de estudiar mucho, de poder transitar estos espacios para aprender y también para ser futuros trabajadores sociales que transformen esa realidad, ¿sí? Esta es la posibilidad que con la Gretel le vamos abriendo como ventanitas de ese lugar para que no, y me parece re importante ese espacio en este sentido anticipatorio, como que abran esas ventanas y no estén con una posición ingenua, sino que ahí hay que, por eso quizá uno lo termina completando en espacios de militancia, sí, esto se parece más a una lucha, pero es porque uno va militando los derechos humanos en los diferentes espacios, ¿sí? Y uno tiene un montón para aportar, nosotros los trabajadores sociales y ustedes cuando se reciban. Bueno. Una preguntita más tenía ahí, como más que nada sobre la sobremedicación y cómo la intervención social del trabajador social más que nada hace que el sujeto o la sujeta no sea fármaco dependiente de eso más que nada. ¿Cómo se logra esa, más o menos, esa intervención y cómo también se realizó más que nada en forma con el 0800, de forma virtual, con llamada, como esa forma, viste, de intervenir? Uh-huh. Bueno, empiezo, Pauli, ¿te parece? Y Sí, vos sí, después sí, dale, yo le voy, 0800. ajá, yo les voy Bueno, contando ahí. ligado a esto que veníamos charlando, el modelo médico hegemónico o biomédico, lo van a escuchar también, un paradigma biomédico, está la medicalización, que por ahí nosotros le llamamos de la vida cotidiana, ¿sí? Creo que el desafío de esto está en insertarse estas miradas más amplias que solemos tener los y las que estamos ligadas a trabajo social, de poder ampliar esa mirada para pensar que para despatologizar algunas situaciones que se presentan como padecimientos, malestares, sufrimientos, pero que no necesariamente tienen que ver con una patología o una enfermedad de salud mental, ¿sí? Que todo tiene que ver con el contexto, con todas estas dimensiones que hablaba al principio Paula. Sí, que así sea una patología que yo pueda decir, bueno, esta persona tiene una psicosis, por ejemplo, bueno, también eso ha sido una construcción dentro de una familia, dentro de una comunidad, y cómo dentro de todos esos ámbitos donde reside y donde convive esa persona, podemos ir pensando estrategias que le sean necesarias, que le sean aliviantes a esos sufrimientos, ¿sí? Y dejarnos de pensar que la solución está en un fármaco, porque lo que hace el fármaco es quitar o minimizar un síntoma, es como, no sé, es como en otros lugares donde yo tengo un dolor de panza, me tomo algo para que se me alivie el dolor, pero después si tengo la gastroenteritis la voy a seguir teniendo igual. Es un poco ampliar la mirada y dar otra perspectiva para que nosotros podamos redimensionar las estrategias de intervención y principalmente poner un freno a esa medicalización de la vida cotidiana que viene con una historia muy larga, por eso es un desafío, por eso Paula dice es una lucha, sí, porque realmente nosotros no tenemos por ahí el mismo peso en los espacios de salud
que siguen teniendo algunos médicos y que piensan las soluciones de estas maneras. Por suerte yo creo que algunas miradas también desde otras profesiones van cambiando y se van dejando aportar, por así decir, desde las otras disciplinas. Pero lo importante es estar en esos espacios para poder promover algunas otras alternativas saludables que no tengan que ver necesariamente con la medicalización. O si es con la medicalización, por un tiempo necesario, directo a lo que a lo ético, porque también hay muchas medicalizaciones respecto a los comportamientos que por ahí molestan en la escuela, molestan en la casa, si se mueve mucho, si grita mucho, si sale, y también se han medicalizado comportamientos que están socialmente mal vistos, y eso no tiene que ver con lo ético de un medicamento, de un fármaco. Entonces, bueno, aportar eso lleva a que no haya esta medicalización o sobremedicalización, como llamaba la persona que hizo la consulta. Y que por ahí, en términos subjetivos, las personas hablando, como preguntaba Anabela, quizás necesitan descargarse, y ese es el espacio necesario de alivio de sufrimiento, ¿sí? Y yo trabajando específicamente en niñez, también es importantísimo entender que muchos de síntomas que por ahí históricamente se han ligado a patologías de salud mental, están ligadas a situaciones de vulneración de derechos, de violencia en la familia, y que los niños y las niñas lo puedan expresar de esa manera. Entonces, nuestra mirada es central para no tapar un problema que puede ser aún mayor o peor, y que puede terminar muy mal. Entonces, los invitamos a que empiecen a recorrer estos espacios que son lindos igual de transitar, pese a que le hemos dicho que hay muchos conflictos. Son espacios sumamente lindos y que pueden aportar un montón, y bueno, eso, la invitación a participar de estos espacios que por ahí la Paula proponía. Hola, no sé si me Ahí, escucha Pau, estoy bien. viendo que está hablando, pero tenía el micrófono apagado. Ahí está, ahí está. Solo una cosita, sumar a lo que la Gretel planteaba de la medicalización. Fíjense que las intervenciones, cuando una persona tiene un padecimiento, tiene que ser una estrategia interventiva en donde varios, ¿sí? Con la persona, ¿sí? Con la persona, porque este también es la incorporación de las personas. Esto de que decimos de los niños, que lo tenemos como más aceitado, ¿no? Oír a los niños, a la voz de los niños, bueno, también con estas personas, ¿sí? Porque han sido tuteladas un montón de tiempo. Bueno, pero me fui del tema. En función de cuando una persona tiene un padecimiento, la construcción es una construcción diagnóstica, digo, ¿no? Entre varios hacen un diagnóstico, incluido el sujeto, y presentan una estrategia de intervención. Cuando eso es reducido solo en la medicación, a la medicación, eso es la medicalización. Cuando la estrategia solo es un fármaco. Porque entonces pasa lo que nos dice la Gretel, ¿sí? Solo estamos atendiendo un síntoma y no a lo que le pasa al sujeto. Entonces, yo encontré como ese atajo. Si solo es medicación, es medicalización. ¿Sí? Si no hay otras propuestas de intervención, y no va por ahí. Al menos lo que pienso. Y quería, no sé si hay otra pregunta, pero quería tener un tema que no lo traje y me parece re importante. Miguel. Ahí, Richard, no sé si tienen una pregunta. No, Paula, si querés, estaría bueno que si lo querés nombrar. Sí, quería que si podíamos hablar, bueno, nosotros le decimos usuario porque el término de las personas con padecimiento ha tenido como también el mismo recorrido histórico que ha tenido las formas de tratarlo, ha sido la forma de nominarlo. Y en este momento como el que más se tiene, que tiene la ley, es usuario de los servicios, ¿no? Como una posición de ciudadanos. Y en tal sentido, yo quiero contarles que aquí en Mendoza, ¿sí? Hay un movimiento de usuarios y familiares que vienen transitando y que han tenido un proceso de empoderamiento
en función de sus derechos, y que ellos son, sí, nosotros podemos acompañar esos procesos, pero son ellos los que están intentando poner en agenda política, ¿sí?, la necesidad de sistemas más de control de nuestras prácticas. Esto que decía la Grete, que las instituciones violentamos a las personas, sí, las instituciones y nuestras prácticas violentan a las personas. Entonces es necesario un espacio de control, que es el órgano de revisión. Y en ese sentido hay usuarios y familiares que están como en ese camino, en ese trayecto. Y la verdad que, no sé, los invito también a esa experiencia, a acompañar esos procesos, que son tan democráticos, que son tan desde una posición ética, que no sé, para mí es como hasta emocionante acompañar esos procesos, porque son las mismas personas y sus familias, que podríamos ser cualquiera de nosotros, como dijimos al principio, todos somos posibles de transitar un sufrimiento. Son las mismas personas las que se organizan, las que plantean, las que se reúnen con diputados, las que se reúnen con senadores, intentando construir fuerza, construir músculo político, ¿sí? No estoy diciendo partidario, sino estoy diciendo el ejercicio ahí de intentar agendar el órgano de revisión para regular nuestras prácticas y nuestras instituciones, en función de que no vulneremos más los derechos de las personas. Así que también está este movimiento acá en Mendoza, que es interesante, ustedes, no sé, al menos lo conozcan y sepan por nuestras voces el reconocimiento que tenemos a ese espacio, ¿no? Eso quería agregar. Bueno, buenísimo, Pauli. Sí, yo quería mayormente como quizás traer un tema o un concepto que también vemos en la carrera, en sí, por ejemplo, lo que es el síndrome de burnout, y qué importante es que como futuros profesionales tengamos también ese espacio para que nosotros, no sé si la palabra es colapsar, pero sí tratar de poder quizás oxigenar, liberar un poco quizás de la carga, ¿no? No hablo de en sí de las situaciones, pero sí de que nosotros como futuros profesionales podamos tener esos espacios para nosotros poder también quizás, bueno, a ocupar para alguna ocasión o algo que nosotros tengamos como de referencia, de poder quizás tener más, no me sale la palabra, pero no sé si se entiende quizás lo que quiero explicar. No sé si ustedes también nos pueden comentar un poco desde sus experiencias, ¿no? Cómo han podido ir llevando todo esto ante las diferentes también situaciones o abordajes que hayan tenido, ¿no? Como quiera, Gretel, ¿quién empieza? ¿Querés que diga Dale, algo? dale, Paula. Sí. Yo creo, mire, la verdad que hay algunas situaciones que son de mucha complejidad, porque a veces uno se encuentra, qué sé yo, acompañando un proceso y que termina en la muerte, ¿no? O, escuchar mucho sufrimiento, escuchar. Nosotros en uno de los grupos que tenemos en atención primaria, la verdad que es muy valioso el espacio, pero también ha sido como impactante escuchar la trayectoria de las mujeres en relación a las violencias en sus trayectorias de vida, ¿no? Desde chicas hasta ahora, cómo van transitando por diferentes violencias, y la verdad que el patriarcado ha hecho estrago en nosotras y no hay una de nosotras que se salve, ¿no? De esa violencia. Y entonces esa escucha, esa complejidad y sumada a que a veces la práctica, como dice la Gretel, de la violencia está motorizada, está llevada por la naturalización, no decimos que son buenos ni malos, pero de prácticas violentas en la institución, de un compañero tuyo que ejerce la violencia, o ¿sí? Y eso te pone en contradicción, y entonces te sentís en la complicidad de ser parte de situaciones violentas también, porque es tu compañero, pero
o tu compañera, pero se violentó, ¿no? Entonces eso te quema la cabeza. Eso te hace poner en cuestión la práctica y entonces como una encerrona. Creo que más la violencia institucional es la que te encierra más que escuchar el sufrimiento, porque al menos ves que hay algunas posibilidades de intervención, pero cuando te encontrás ahí entrampado en la violencia institucional, y que es más habitual de lo que ustedes creen, ¿no? Alguien que violenta a otro. Y hay diferentes formas de violentar, ¿sí? Desde una mirada de posición de clase, ¿sí? Y entonces, bueno, intervenciones que van del orden del control indiscriminada, ¿no? Desde el discurso peyorativo, no sé, en el campo de las infancias, estos pendejos de mierda, qué sé yo, no sé cuál, y vos estás ahí siendo partícipe de esa escena. Entonces, bueno, y eso sí te va quemando. Para mí, eso es lo que más te va quemando la cabeza. Creo que cuál sería una posible, como tres posibles espacios para no enfermar y para encontrarse una resolución. Creo que uno es la supervisión, supervisar, ¿sí? Intentar no naturalizar, ¿sí? No, intentar la salida, supervisar. Me parece que lo colectivo también es un espacio que permite ahí como dar salida a ese pensamiento cuando nos damos cuenta que no solo nos pasa a nosotros, sino que le pasa a otra colega, a otro colega, ¿sí? Eso, lo colectivo y como buscar la resolución colectivamente, eso también te aliviana, y creo que así amemos esta profesión, eh, y el trabajo es estructurador, y uno cuando empieza a tener un trabajo tiene 2, tiene 3, tiene 4, ¿sí? Van a ser las 9 y estoy desde las 8, o sea, esas cosas así. Uno tiene que intentar tener vida cotidiana, acordarse que uno es persona, tener vida cotidiana, no sé, si tenés hijos, cuidar a tus niños, las plantas, los animales, disfrutar, pasear, encontrarte con otro lado de la dimensión de tu vida, que no, el trabajo es re importante, pero no es tu vida, es parte, ¿sí? Eso, pienso yo. Sí, yo adhiero a lo que dice Paula. Realmente son situaciones que no solo en salud mental son difíciles, en todos los espacios en donde solemos trabajar. Desde esta disciplina es complejo, trabajamos junto con las personas, pero con los problemas de las personas. Las instituciones tienen su cuota bastante grande en el desgaste, en el sentirse violentada o violentado. Entonces me parece que sí. No conozco muchos espacios. A ver, a veces se generan diferentes estrategias institucionales para poder resolver situaciones así como más del ámbito institucional o problemas entre compañeros y compañeras, pero me parece que es central esto, primero la supervisión para que no nos superen situaciones que son muy complejas que nos vamos a encontrar, y no estar solos y solas en los espacios, es importantísimo. Es muy lindo trabajar en interdisciplina, por más que no sea tan fácil, trabajar en interdisciplina o en articulación con otras instituciones. Eso es un poco aliviador, digamos, es pensar en conjunto las situaciones con los compañeros, con las compañeras, aportar de diferentes miradas. Eso también lleva a que el trabajo sea un poco menos pesado y que no nos queme tanto la cabeza, como dice la Paula. Y sí, me parece que las formas que le encontremos nosotros desde nuestra cotidianidad para hacer propia también la salud mental es muy importante, que puede ser
no sé, de la forma que cada uno la vaya construyendo, porque la salud mental no solamente son psicólogos, trabajadores sociales o trabajadoras sociales, psiquiatría, digo, también es yoga, caminar, deportes, disfrutar con la familia, las cosas que a algunos les gusta, la militancia, espacios colectivos, digo, esas también son formas de salud mental de las que nos podemos nosotros también apropiar, porque de alguna manera todos, todas, todos padecemos algún sufrimiento, y lo institucional en los espacios donde nosotros solemos trabajar son desgastantes, nos generan contradicciones, cuestionamientos, nos ponen en tela de juicio todo el tiempo. Entonces es importante darle bolilla a esas cosas y también tener nuestros propios espacios, como lo decía cada uno, de salud mental. Buenísimo, muchas gracias. Si no hay otra pregunta más, podemos dar por finalizado. No sé si alguien tiene alguna duda que quiera, que calle ahora. Acá. Así que digan. Lo único que pasar el chivo, recordarles que desde hace 2 años tenemos la optativa en salud mental y discapacidad desde la perspectiva de derechos humanos, que se va a dictar en el primer cuatrimestre del año que viene. ¿Sí? Por si alguien está interesado. Es una optativa para las otras carreras. Y contarles solo una pequeñita, desde el año pasado es para las 4 carreras, y la verdad que la inclusión de comunicadores sociales, sociólogos y de ciencias políticas ha sido recontra interesante, porque ellos no tienen nada sobre esto, ¿sí? Ustedes, bueno, tienen algunas cositas, aunque no sea, pero ellos no, y entonces era como un mundo, y las cosas que ellos aportaban también, muy interesante ahí cómo se da eh, lo que vamos compartiendo. Así que, bueno, están todos invitados a la optativa. Eso. Muy bueno. Yo paso otro chivo, entonces. No, invitarlos, y lo digo porque, por lo menos en mi proceso de carrera, de trabajo social, no me encontré con muchas personas que promocionaran las residencias interdisciplinarias. Y es un ámbito laboral y formativo que se va construyendo de manera cada vez más amigable, esperamos, que tiene cada vez nuevos aportes y que genera muchos movimientos en pro de la perspectiva de derechos humanos desde estas disciplinas. Y es importantísimo porque son realmente espacios formativos muy, muy interesantes. Entonces, bueno, paso el chivo, es una salida laboral, es una salida formativa, bueno, que está bueno poder atravesarla. Hay ahora una nueva residencia interdisciplinaria de primer nivel en infanto-juvenil, así que pueden meterse directamente infanto-juvenil si quieren, o en adultos o adultas, las otras que no quieran infanto. Pero y también está la residencia de salud pública, que también está muy interesante, y son espacios que hay que tomar, digamos, como para empezar a producir estas diferencias, estas otras construcciones que tenemos como desafío específicamente en la salud mental. Así que bueno, invitarlos e invitarlas. Gretel, soy Sofi. Una pregunta sobre eso que nos estabas comentando de las residencias. ¿Es necesario estar recibido o recibida para hacerla? Sí, claro, las residencias están ligadas a las residencias médicas, por eso digo que es todo un desafío y abrimos camino y abrimos cabezas también ahí. Sí, hay que estar recibidos porque es una especialización posgrado, ¿sí? Una vez recibido, se rinden las residencias que se abren una vez al año, hay determinadas plazas para cupos, digamos, para las personas que pueden ingresar, se rinde un examen que
hoy terminaron de rendir algunos compañeras y compañeras. Y esto es todo a nivel nacional, hay algunas plazas provinciales, pero bueno, está como unificado a nivel nacional las residencias. Sí, estar egresado, pero bueno, es una buena oportunidad formativa, que por ahí las oportunidades formativas son caras, hay que pagar, las especializaciones a veces llevan también otras complejidades. Entonces, bueno, está bueno porque a veces hubieron años en que trabajo social no se ha presentado mucho, y entonces se pierden algunas plazas y se las dan a otras disciplinas, en general médicas, lógicamente. Entonces está bueno, porque es importante, y mientras más seamos nosotros, esta construcción diferente de perspectiva de salud mental ligada a los derechos humanos es más posible. Piensen que es una política pública, que a la vez que te especializás, porque es una especialidad, como decía la Gretel, a la vez que te especializás, te pagan, porque bueno, tenés que ir a trabajar, tener una parte de intervención y otra formativa, pero cobras un sueldo ya, o sea, cuando ingresás. Bueno, ¿alguna duda más? O bueno, ya creo que ya podemos ir por finalizado. Le agradecemos que hayan participado, Grete, Paula, así que sería muchísimas gracias. Y bueno, lo que estamos acá, que llegamos hasta el final de la charla, de esta última charla virtual, si quiere o no quiere prender la cámara para una captura, sería muy bueno para también poder tener una captura de pantalla de esta charla, esta hermosa charla, así que pueda, sería un golazo, y que no, bueno, no hay drama. Así que si quieren prenderla ahora en este momento, si hago una captura chiquitita, sería un golazo. ¿No? Ahí va queriendo. De a poquito van queriendo. Bueno, vamos por finalizado. Así que agradezco a Paula, agradezco a Greter, así que cualquier cosa. Gracias a ustedes. Y un saludo a la Gretel. Bueno, igual. Gracias a todos y a todas los que están acá participando. Y muchas gracias por la invitación. Saludos. Muchas gracias. De nada.